mientras la luz comenzaba a revelar los estantes y sus tesoros, nos conmovimos con la belleza de las habitaciones olvidadas. Encontré que los muros que antes parecían rancios, ahora recitaban pasajes de una vida pasada. Sonido. Corriendo. Grabando. Grabando. Y acción. ¿Qué tal, amigas y amigos de Biopic Cinema? Bienvenidos a su programa. Y hoy estoy con una amiga, directora, realizadora queretana, Gladys. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de Pues estar aquí. qué gusto que estás acá, Gladys. En este programa estamos haciendo entrevistas y sobre todo platicando con la gente que está haciendo cosas de cine. Okay. Tú eres una persona que en los últimos años has agarrado la bandera del cine independiente y trabajar por la comunidad. Entonces para mí es muy importante que estés acá y que podamos compartir estas palabras. Muchas gracias. Gracias por invitarme a todos. Bueno, Gladys, pues la primera pregunta es ¿cómo llegaste al mundillo del cine? Pues mira, yo llegué al mundo del cine casi que por error, como estaba en mi destino, ¿no? Yo quería estudiar literatura y mis papás fueron, no, ¿de qué vas a vivir si estudias literatura? Y entonces rompieron mi corazón y dije, bueno, pues voy a estudiar lo que sea más similar, ¿no? Que no les parezca que sea una pérdida de tiempo a mis papás. Y escogí Ciencias de la Comunicación. Y en Ciencias de la Comunicación me encontré con ciertas asignaturas que iban dirigidas a guionismo, a producción audiovisual, y me enamoré de toda esta parte. Trabajando también algunas materias de sociología, me di cuenta que era un mundo inexplorado y entonces también por ahí se dividió mi corazón entre si estudiar una maestría entre sociología, de sociología o de cine. Al final me decidí por la de cine y entonces regresando acá, no ejercí los primeros años, pero cuando entré a trabajar, a dar clases en una escuela secundaria, pues yo seguía con mi amor por el cine ya latente. Primero lo veía y cuando llegué a dar clases, hacía mis cortometrajes con los niños y siempre estuvo ahí presente. Pero no es hasta que me vuelvo a reencontrar quien ahora es mi esposo, Pato Pacheco, creo que ya estuvo con ustedes en alguna ocasión, que él también estudió cine y hace cine y entonces como que otra vez me volví a topar con esto y como que el universo estaba poniéndolo frente a mí. Entonces renuncié a mi trabajo para dar clases y ahora sí dedicarme enteramente a la producción cinematográfica. ¿Qué te hace quedarte en Querétaro? ¿Qué ves en Querétaro que dices, aquí es el lugar en donde voy a hacer cine? Porque normalmente cuando uno termina la carrera, la idea es irte a Ciudad de México, si tienen las posibilidades al extranjero, ¿no? Como buscar, porque Querétaro en nuestros tiempos, pues estaba todavía más complicado, ¿no? Sí. ¿Qué te hace quedarte acá? Pues mira, yo creo que cuando hay más oferta, o sea, cuando hay más gente que hace eso, es más difícil como generar tus propios proyectos, porque pues tienes que entrar y si no tienes conocidos, se vuelve algo complejo, como generar un crew, ¿no? Una de las cosas que tiene Querétaro es que éramos muy poquitos cuando recién empezó y ahorita somos pues bastantes más, pero cuando empezaba, bueno, creo que ahora seguimos siendo pocos, pero lo que nos permite eso, que entre nosotros conocernos y colaborar entre nosotros y entonces si traemos un proyecto que no sea publicitario, que no sea de gobierno y que va enteramente a cine,
hay un sentido de colaboración, de colectividad que no hay en las ciudades en donde ya el gremio está completamente desarrollado, como en Ciudad de México, como en Los Ángeles. Creo que la comunidad creadora de Querétaro ya entendió que no podemos generar una industria cinematográfica a partir del ego, sino a partir del colectivo y voy a robar tu palabra, de las voluntades, de sumar esas voluntades, ¿no? Entonces, eso es lo que me mantiene aquí y lo que me hace querer seguir pues en la lucha y de seguir haciendo cine como de lugar desde los estados para también descentralizar y contar las historias que están en todos lados. No es lo mismo un contexto en Yucatán, un contexto en Mexicali a un contexto queretano. En los últimos años, desde que te conozco, he visto cómo se va consolidando tu carrera, ¿no? Por un lado estás en la cofradía, eres la iniciadora de las iniciadoras de este proyecto, pero también haces producción, también haces dirección. Ahorita platicaremos de Silencios y de tu película. Platícame brevemente la cofradía, de qué va, cuáles son sus objetivos. La cofradía surge a partir de, pues ya sabes, en las pedas siempre uno queriendo componer el mundo cinematográfico, ¿no? Entonces había muchas preocupaciones, muchas alarmas, muchas inquietudes de la gente, pero quedaban ahí en la fiesta y nunca se llevaban como a, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Entonces nos reunimos con otros amigos y dijimos, pues vamos a hacer unos conversatorios para ver qué onda con la gente, qué siente, si se quiere colaborar, si se quieren unir. Y a partir de esos conversatorios que tuvieron muy buen alcance, en uno llegamos a tener 80 personas que estaban ahí reunidas como para generar un diagnóstico de lo que pasaba en Querétaro. Nos dimos cuenta que la gente sí quería que se hicieran cosas, que se generaran legislaciones para beneficiar a los creadores. Y pues ahí nació el sueño y empezamos a tener juntas, empezamos con pequeños proyectos como crear el directorio de creativos, como crear el protocolo contra el hostigamiento y el acoso en set, el protocolo para la mitigación de riesgo de contagio del COVID. Y así fue creciendo hasta que hace un par de meses logramos ya consolidarnos con 33 miembros, del que tú formas parte. Y ahorita estamos teniendo ya reuniones, ya tuvimos reuniones con la Secretaría de Cultura, estamos buscando tener una reunión con Secretaría de Turismo, con otras secretarías, pero también estamos trabajando con la diputada Ana Paola López Berlain para pues, buscar cómo podemos incidir ya con gobierno, porque solamente así, ¿no? El trabajar en conjunto con las empresas, con la academia, nosotros como gremio y con gobiernos, como realmente vamos a conseguir que la industria se desarrolle aquí, y eso es lo que busca la cofradía. En ese sentido, Gladys, platícame de Silencios. Es un largometraje documental que ha sido pues, nominado en un montón de festivales, ¿no? Le ha ido muy bien. Me parece que te está posicionando como una realizadora queretana y mexicana muy importante. Platícame de qué va, porque además sé que detrás de Silencios hay un proyecto más grande. Sí, Silencios surge a partir de, pues nos contrataron a Pato para hacer un video de gobierno en el municipio del Marqués, y en la cobertura se encuentran con unas psicólogas que tratan a los niños del municipio del Marqués. Es como un programa que va a las escuelas públicas y les da ayuda psicológica a los niños, y una de ellas nos narraba la historia de un niño que sufre abuso sexual infantil por parte de su padrino, y cuando el papá se da cuenta de que esto pasa, en lugar de ir a levantar una denuncia y proteger al niño, pues le pone una golpiza al niño y sigue de amistad con el violentador. Entonces me dejó muy marcado esto, y a Pato también. Ambos renunciamos a nuestros trabajos como para contar la historia que había llegado a nuestras manos. Sentíamos como una responsabilidad porque empezamos a escarbar y nos dimos cuenta que Querétaro ocupaba el segundo lugar con más casos de abuso sexual infantil y México el primer lugar a nivel internacional. Entonces se volvió ya una lucha propia. Escribimos un guión de largometraje inspirado en el caso de este niño del Marqués, pero pues hacer cine de ficción es mucho más caro que hacer cine documental. Entonces estuvimos un rato intentando como bajar el recurso para hacer la ficción, pero nos dimos cuenta que pues iba a ser más complejo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a investigar qué pasa, y empezamos nuestra investigación y nos dimos cuenta pues de que estamos muy mal en ese tema. Es una problemática que está completamente invisibilizada porque creemos que al no nombrarlo no va a aparecer, no va a pasar.
creemos que solamente en ciertos estratos sociales pasa, pero la realidad es que 1 de cada 5 niños mexicanos sufre abuso sexual infantil. Y empezamos a generar contenido y llegó un punto en el que ya teníamos como toda la información, pero nos hacía falta como la carnita. Entonces ahí era muy complejo porque no puedes entrevistar a los niños, eso es una revictimización de lo que les pasó. Y buscamos a testimonios a mayores de edad que ya habían trabajado lo que les había pasado y que estaban dispuestos a compartirnos sus historias. Y generamos silencios. ¿Por qué silencios? Porque el lema a nivel internacional contra el abuso sexual infantil es rompe el silencio, y lo que hacen estas mujeres y estos hombres que participan en el documental es justo romper ese silencio, ¿no? Ese silencio que está en las escuelas, que lo normalizan, que cuando hay un violentador en sus escuelas nada más lo corren, ese silencio en las instituciones públicas en donde solamente 3 estados penan el abuso sexual infantil para que los violadores vayan a la cárcel. Y pues de ahí lo mandamos a festivales y ha estado en varios países y ya tiene 2 galardones, uno en Australia y uno en Madrid, uno como mejor película extranjera y otro como mejor largometraje. Detrás de tu cine, Gladys, siempre hay una causa social. ¿Para ti qué es hacer cine? Para mí hacer cine, bueno, un día me preguntaron qué era el cine para mí. El cine para mí es la posibilidad de viajar en el tiempo. Yo creo que el cine es la máquina del tiempo, la que creímos que nunca íbamos a poder inventar, ya se había inventado hace mucho tiempo. Y el hacer cine para mí es abrir no nada más portales a otros tiempos, sino a otros espacios, a otras dimensiones. Nosotros vivimos en la verdad propia, en la verdad del contexto que nos rodea. Somos ciegos ante las otras realidades y los otros contextos. Y entonces, para mí el cine y el hacer cine nos permite empatizar con los demás, nos permite entender que hay otras realidades además de la nuestra y que a lo mejor nosotros somos privilegiados y no podemos ver ciertas realidades, pero no porque no las veamos quieren decir que no existan. Y de eso se trata para mí el hacer cine. Es una responsabilidad, sí entretener, pero también nombrar lo que está mal, nombrar lo que no se nombra y pues generar discursos que nos lleven a la reflexión. ¿Qué retos enfrentas como directora de cine mexicana? Como directora de cine mexicana, principalmente pues el conseguir el recurso. Siempre es muy difícil conseguir recurso, más desde los estados, y también como mujer pues es algo que también es difícil, ¿no? Hay ciertos roles en el cine que no son cubiertos en su mayoría por mujeres, sino más por hombres. Creo que está habiendo un despertar en ese lado. Creo que aquí en Querétaro hay muchas directoras que están surgiendo y eso es algo positivo, pero más que la cuestión de género, creo que en lo que estamos sí todos perdidos es que no hay fondos, no hay estímulos fiscales locales o es muy difícil acceder a ellos. Quiero como desviarme un poquito de estos temas. Ok. Y irme también a esta otra parte de los contenidos audiovisuales, ¿no? Okay. Que al final la gente que estamos en esto tenemos que entrar como justo por esto, ¿no? Que dices, no siempre puedo hacer las películas que yo quiero, tienes que entrar a otras cosas y en ese sentido ustedes han generado proyectos como Out of the Box, Alerta Spoiler. Platícame, porque al final es también hablar de cine, es también poner la producción cinematográfica al servicio del audiovisual, del streaming, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Platícame de estos proyectos. Out of the Box me encanta porque, bueno, el cine es un arte colaborativo y multidisciplinario, pero Out of the Box es un canal de YouTube dedicado a sesiones en vivo de bandas locales. Es un espacio que se le da al talento de músicos locales para poder tener cierta visibilidad con un buen video, con una buena calidad de sonido y que esta plataforma les pueda ayudar como para llegar más lejos. Al mismo tiempo que nosotros ejercemos nuestro talento como creativos cinematográficos y podemos como experimentar con otras formas de comunicación audiovisual. Surge a partir del amor de la música, pero también como una necesidad de dar espacios a los músicos, porque pues entre nosotros, entre multidisciplinas, nos tenemos que echar la mano, es decir, tenemos que ir al teatro, aunque nosotros no hagamos teatro, tenemos que ir al museo a ver las obras
de artistas plásticos, aunque nosotros no seamos artistas plásticos, porque empezando por la comunidad artística, apoyándonos entre nosotros, es que realmente podemos crecer. Entonces así surge un poco out of the box, porque nosotros no cobramos una cosa extrema, ¿no? A veces no cobramos si tenemos un recurso, pero si no tenemos el recurso es algo súper significativo, ¿no? La renta de la cámara, la renta de una luz, precisamente para que los músicos tengan el acceso a tener este tipo de espacios. Eso por el lado de Out of the Box, que además nos ha permitido generar relaciones muy cercanas con músicos que después podemos negociar con ellos para usar su música en nuestros proyectos de cine. Y de hecho algunos han ganado algunos premios, ¿no? Entonces creo que esa colaboración también nos pone en el punto de la visión de más personas. Alerta spoiler, por otro lado, surge en época de pandemia, en esta necesidad de no volvernos locos en el encierro, y un amigo nuestro que se llama Juanjo Llamas empezó un club cinéfilo, y entonces nos juntábamos por Zoom y hacíamos crítica y platicábamos entre nosotros, pero después lo quiso llevar a la parte de un podcast, y entonces es donde ya entramos solamente 4, porque en el Cineforum habíamos como 20 personas, y nos quedamos Andrea Urbiola, Juanjo Llamas, Pat Pacheco y yo. Y lo que hacemos es ver qué hay en el streaming que no sea lo que te están vendiendo en todos los anuncios publicitarios, pero que sea de calidad. Y sí tenemos un objetivo que es un poco ambicioso, pero creo que todos estos tipos de proyectos ayudan, que es a la descolonización cultural, ¿no? ¿Qué puedo ver que no sea lo que me están diciendo que vea? Porque hay cosas bien valiosas en el streaming, pero no tienen la publicidad y entonces la gente no llega a ellas. Con el propósito de ver historias de Uruguay, ver historias chilenas, de Japón, de Tailandia, escoger de todo el mundo, de lo que tenemos a nuestro alcance, y hablar de estas narrativas que no son las de toda la vida, ¿no? Del Hollywood, de los grandes estudios. Además es un ejercicio bien interesante de crítica, ¿no? Porque también cabe decir que el arte en México necesita crítica. Exacto. Y en el cine hay mucha pseudocrítica, lo voy a decir, pero no hay crítica pues más formal, ¿no? Sin caer en el academicismo. Sí. Y creo que Alerta Spoiler tiene eso, ¿no? Es una crítica muy bien planteada, ¿no? Hacia la forma cinematográfica, hacia el fondo del cine, de lo que plantean estas pelis. Y bueno, creo que es un gran proyecto también. Sí, y de hecho ahorita vamos a empezar la nueva temporada, voy a hacer un comercial. Hazlo aquí. El 9 de marzo es nuestra primera emisión, ya no lo vamos a hacer grabado, ahora va a ser en vivo, entonces si nos quieren ver. Así como cuando dicen, aquí en la pantalla va Ándale, a salir. así. Y es muy interesante eso que dices, porque Andrea es abogada y Julio, nuestro nuevo integrante, él es chef, no tiene tampoco nada que ver. Entonces creo que la mezcla entre lo que aportaba Andrea junto con Juanjo, Pato y yo, que sí hacemos cine, a veces ella es la mejor crítica, ¿sabes? Porque lo ve desde un entorno muy diferente al de nosotros, y su crítica es muy valiosa y muy honesta, cosa que a veces no pasa entre creadores cinematográficos, que somos mucho más duros, a veces hasta un poco snob, ¿sabes? Y entonces Andrea le aporta esa cosa pues más honesta y más sensible. DC. DiCaprio. Video. Oscura. Directora. Drama. ¡Ah! Película. Batman. El Resplandor. DreamWorks. Gladys, la pregunta del millón, y que a muchos nos choca, pero dice mucho. En este momento, ¿cuáles dirías que son tus 3 películas favoritas y por qué? Siempre que me hacen esta pregunta, la primera que viene a mi mente es Lázaro Feliz. Es como, desde que vi esa película, no tiene tanto, salió creo que en 2019, 2018. 2018 quizá. Y cuando la vi yo quedé maravillada, dije como yo quiero hacer este cine tan bonito, tan puro, pero lleno de realidad, ¿no? O sea, sin enmascarar la maldad que hay en el ser humano, pero también destacando la bondad que hay en el mismo ser humano, la ingenuidad y todo esto.
Y cuando me di cuenta de que la dirigía una mujer, pues me enamoré más aún, ¿no? Porque creo que la visión de las mujeres en el cine, sin querer, no sé, siento que a lo mejor tantos años de represión artística generaron ahí una sensibilidad grande al momento de generar arte, que está muy palpable en las producciones de la mayoría de las realizadoras. Y bueno, y el realismo mágico, tanto en literatura como en el cine, se me hace la mezcla más bonita y la mezcla con la que más me identifico como latinoamericana. Creo que el realismo mágico latinoamericano tiene algo que está inmerso en nuestra cultura, que tiene que ver con la magia de nuestras leyendas, de nuestras tradiciones, de la familia, de los personajes que hay en cada lugar. Y creo que esa sería la primera. La segunda, bueno, tengo que escoger una película o puede ser un director. No, peli. Peli, bueno, La Gran Belleza y La Dolce Vita van juntas porque son la misma, nada más que Okay, de diferente sí. época. Me encanta lo que hacen Sorrentino y Fellini para enamorar a la gente de su ciudad. Yo quiero hacer eso con Querétaro. Yo quiero que la gente se enamore de Querétaro porque están viendo los personajes que habitan Querétaro, las calles de Querétaro. Los sonidos que no cesan en esta Los entrevista. sonidos que no cesan. Justo veíamos una película, Ciudad, contigo, y me pareció hermoso, como de verdad me sentía en Ciudad de México, ¿no? Entonces, la capacidad de transportar a una persona a ese lugar y la belleza con la que hacen tan reales a sus personajes, pero a la vez mágicos, creo que eso es lo que me encanta. Además de que la fotografía es preciosísima y te enamoras de las ciudades también por eso. Creo que también son historias que nos hacen sentir que estamos dentro de una película y que cuando nos vamos a cualquier lugar que no es nuestra ciudad natal, nos hace sentir que estamos en una película. Es de esas películas que hacen que te sientas soñado cuando sales de vacaciones a algún lado, ¿no? Y la tercera, si quieres, director o directora, que ya sé qué vas a decir, pero Director. vas. Agnes Barda, por supuesto. Si tengo que escoger una película, sería La Vagabond o La Vagabond. Ok. Porque justo Agnes hace lo que a mí me gusta hacer cuando realizo cine, que es sentarse con gente real para después ir y contar la historia de esa persona. Cuando ella hizo La Vagabond, se fue con las chicas que eran vagabundas, con mujeres vagabundas, y les preguntaba por qué tomaban esa decisión, qué era lo que sentían, qué era lo que pensaban, y me llamó mucho la atención lo que una de ellas les decía, que es que le preguntaba sobre la violencia sexual en las calles, y la chica decía, es que ese es el precio que estás dispuesto a pagar por tu libertad. Y esa frase se me hizo brutal, y creo que con esa frase es con lo que construye su película, y por eso es tan honesta, porque le fue fiel como a lo que le dijo esta mujer y decidió contar eso, ¿no? Entonces esa honestidad y ese juego que le da Agnes Barda a todas sus películas es lo que a mí me gustaría hacer, jugar con el cine y no sentirme pretenciosa ni nada, simplemente ir y disfrutar. Como todos los que estamos en el cine amamos estar en el set, yo creo que Agnes es como el ejemplo perfecto de lo que hay que ser y nunca dejar de ser hasta que seamos viejitos y sigamos teniendo el niño interior. Y en 30 segundos que nos quedan, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo, Cinematography, porque creo que me hace falta mucho entender la parte técnica de la cinematografía. Quiero aprender cómo funcionan los lentes, qué diferentes ambientes me dan, por qué pedir un lente y no pedir otro lente. Creo que esa parte a mí me hace falta porque se la digo a Pato y Pato la hace, pero yo quiero saberla, ¿no? Entonces estoy leyendo eso y estoy un poquito tomando clases con Pato ahí en privado. Y estoy leyendo La Única de Guadalupe Marín, que es una escritora que fue silenciada y que estuvo oculta durante mucho tiempo porque ella era una persona que estaba súper cercana al gremio artístico. Y en el momento en el que ella decide que también quiere como ser artista, todo el mundo le empezó a ser invisible porque empezó a contar las realidades de lo que pasaba en el gremio artístico y el tipo de persona que eran los hombres sobre todo, y de cómo trataban a las mujeres
como con un sentido de inferioridad, y eran los artistas de la época, que los artistas se supone que siempre son los que están más adelante, que tienen como ideas diferentes, pero en el gremio pues ellos seguían siendo pues el macho de siempre. Entonces cuando saca La Única, nadie la quiso, todos dieron críticas horribles y nadie la quiso publicar, y justo una escritora de aquí de Querétaro, Ana Clara Muro, la encuentra y dice como yo la voy a sacar de esa cuestión invisible, y entonces logra que se publique su libro y de hecho hace un prólogo ella, y pues ahí voy. Ahí todavía no la acabo de leer, pero empieza a contar muchas verdades de lo que pasaba entre los artistas en la época, y creo que es una voz que debemos de escuchar sobre todo para el feminismo actual, porque a veces creemos que ya llegamos al límite del cambio y todavía falta un camino enorme que recorrer. Sin duda. Pues Gladys, muchas gracias por esta conversación, por esta tarde, al equipo de TV WAC, a la gente de Monono, vengan aquí en la calle de es Ignacio Pérez. Y bueno, pues nada, hasta la próxima. Corte.